Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a Colombia Palmera en línea, la plataforma virtual de Cenipalma al servicio del sector palmero colombiano. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Como siempre, el tema que les traemos hoy se titula Transformando datos en decisiones para una gestión inteligente del cultivo de la palma de aceite. Carlos Bojacá nos hablará esta tarde de este apasionante tema que hoy por hoy hace parte de la agenda de la ciencia en el mundo y que está revolucionando el funcionamiento de los sectores productivos con el auge de tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning. Nos contará cómo estamos aplicando la ciencia de datos en el cultivo de la palma de aceite actualmente en Colombia y cuáles son los desafíos que tenemos como sector en este tema. Así que esperamos que esta conferencia sea de su total agrado e interés. Les contamos que Palmeros en Acción nos sigue sorprendiendo con contenidos llenos de experiencias que nos enriquecen y nos motivan a seguir mejorando en nuestro sector. En esta oportunidad quiero invitarlos a que escuchen este capítulo, que es el número 9 de la tercera temporada, La Palma en Parranda Seca. No dejen de escucharlo. Recuerden que lo pueden encontrar en YouTube y Spotify. Y quiero contarles también, este va a ser un anuncio que particularmente me complace mucho porque es una iniciativa que venimos trabajando desde Cenipalma para entregarle a todos ustedes los resultados de todo un trabajo de referenciación con las empresas palmeras en temas de productividad. Se trata del boletín Indicadores de Productividad en Plantas de Beneficio. Esta es una publicación que encontrarán trimestralmente a partir de ahora. Contiene las principales variables con las que medimos la productividad en las extractoras y que viene siendo analizadas en el contexto de los comités asesores no solo de planta, sino también comités agronómicos y comités conjuntos de campo y planta. En esta publicación no solo encontrarán el comportamiento del fruto procesado, de la tasa de extracción por subzonas, sino que también vamos a entregarles allí temas técnicos de interés. En el caso de este primer volumen que les vamos a entregar, tenemos las pérdidas de aceite en el país, metodologías para evaluar contenidos de aceite en racimos y pues como lo pueden ver en este momento el balance de indicadores del año 2023. Quiero invitarlos por favor a que lo descarguen. Tenemos aquí en pantalla el QR o a través del enlace que nos están compartiendo en este momento en el chat. Quiero que por favor lo compartan, no solamente en las plantas extractoras, sino con las plantaciones. Estamos seguros que esta información que tendemos acá es muy útil en ese camino de fortalecer el trabajo conjunto entre el campo y la planta. Un agradecimiento muy especial pues, a todos nuestros compañeros y colaboradores en Cenipalma, pero principalmente a los comités asesores regionales de plantas de beneficio de las zonas palmeras, quienes vienen desarrollando este trabajo de referenciación desde hace ya varios años, así que por favor descárguenlo, léanlo y cuéntenos sus opiniones. Estaremos muy atentos para poder mejorar en números próximos. Les contamos también que el Boletín El Palmicultor nos presenta en esta tarde el invitado sostenible, el chigüiro, muy conocido por todos, una especie emblemática de los llanos orientales y de la palmicultura, y la cual podrán conocer mejor accediendo al contenido del boletín, así que no lo dejen de leer, por favor. El palmicultor, no solo para saber pues, de nuestro invitado sostenible, sino también estar al tanto de la actualidad de la palmicultura. Iniciamos entonces la agenda académica de esta tarde. Tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista. Él es Carlos Ricardo Bojacá Aldana, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un doctorado en Ingeniería de Biociencias de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Tiene una importante experiencia como profesor e investigador en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el desarrollo de investigaciones en el área de ciencia de datos aplicada principalmente a agroecosistemas de horticultura protegida. Ha sido también consultor independiente en el área de modelado y simulación de cultivos y construcciones agrícolas y actualmente nos acompaña y se desempeña como investigador titular en el área de geomática de Cenipalma. Carlos, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Colombia Palmera en línea. El público es todo suyo. Buenas tardes, Silvia, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ahí deben estar viendo mi pantalla. Buenas tardes para todos. Sí, señor, ya Muchas podemos ver. gracias por este espacio. Muy complacido de estar esta tarde compartiendo parte de los trabajos que venimos desarrollando en el área de geomática, área en la cual no solamente venimos trabajando o desarrollando aspectos relacionados con lo que propiamente significa la geomática, sino también
explorando y desarrollando trabajos en otras áreas y en colaboración con otras áreas de Setipalma, por medio de las cuales podemos llegar entonces a mejorar, a optimizar procesos, a generar y desarrollar herramientas que permitan una mejor gestión de esa información que día a día estamos colectando. Y hoy, en la tarde de hoy, el objetivo de esta charla es hacer una aproximación al uso de estos datos, a los datos que estamos colectando, que estamos trabajando día a día, cómo podemos sacarle un mejor jugo, cómo podemos explotarlos de una mejor forma para obtener un beneficio mejor en el desarrollo de nuestros cultivos. De manera introductoria, quisiera hablar, centrarme y dar el contexto general de qué es lo que vamos a hablar hoy. Dentro de lo que hablamos del tema de los datos, pues estamos hablando de toda un área muy grande que involucra diferentes pasos. Existen muchos esquemas, diagramas que definen lo que significa los datos dentro de una organización. Y aquí yo traje este en particular para que veamos sobre qué vamos a hablar hoy, sobre qué les quiero compartir hoy desde una perspectiva aplicada, desde una perspectiva eh, que involucra temas de investigación, pero que también puede ser replicable en sus procesos productivos y en sus plantaciones. Hablamos de que en todo este diagrama está enfocado principalmente a procesos de investigación, pero hoy en día lo podemos llevar o lo podemos considerar también aplicable a organizaciones y a empresas comerciales, como plantaciones de palma de aceite, donde en el día a día estamos recogiendo datos que se recogen con algún propósito, datos que se recogen con alguna herramienta en particular, datos que se procesan para obtener información y datos que se comparten a nivel interno o a nivel externo de la compañía o de la organización. Y dentro de este sentido, pues hablar de todos estos pasos sería pues un tema bastante amplio. Como les decía, hoy me quiero enfocar en el reuso de los datos. ¿Sí? Vamos a ver una serie de casos aplicados a diferentes componentes del sistema productivo de la palma de aceite, donde puedo utilizar esos datos que en algún momento los utilicé para algún propósito particular, para algún propósito definido de monitoreo, de seguimiento, de estimaciones, cómo poder tener esos datos, cómo poder utilizar esos datos para otros propósitos. Y la idea de la charla de hoy es invitarlos a generar expectativas, a generar inquietudes internas al interior de sus equipos técnicos y ver entonces cómo esos datos que están ahí se pueden reutilizar y se les puede sacar mayor provecho. En varias ocasiones he escuchado de personal técnico de algunas plantaciones diciendo: nosotros tenemos un montón de datos y no sabemos qué hacer con ellos, ¿cierto? En algún momento sirvieron para su propósito y se siguen apilando, se siguen guardando. Y vamos a ver hoy, como les digo, la idea es animarlos a abrir nuevos horizontes, nuevas visiones, nuevas posibilidades de cómo utilizar esos datos que aparentemente ya sirvieron a algún propósito y cómo los podemos traer a la vida nuevamente, ya sea utilizándolos al interior de la organización, de la compañía o compartiéndolos. Esto dentro de un contexto mundial en el cual estamos hablando de unos desarrollos tecnológicos que ya vienen desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Hablar hoy en día de agricultura 4.0, pues es un concepto que ya viene de varios años atrás, conceptos como la agricultura de precisión, conceptos como la implementación de sistemas expertos o sistemas de soporte a la decisión, todo eso que nos bombardean constantemente, todo esto del uso de la información, del valor que tienen los datos, de lo que representan los datos para una organización, pues estamos ya inmersos en ese mundo, ¿cierto? Más aún hoy en día con el desarrollo de nuevas tecnologías como el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, esos pasos tan agigantados que se vienen dando, y de pronto entonces ver cómo eso que suena de pronto para algunos de nosotros, para algunas organizaciones, para algunas compañías que puede sonar muy lejano, pues la idea con esta charla también es cómo traer eso al mundo de la realidad, cómo esos conceptos que de pronto a veces suenan muy lejanos, que de pronto se están solamente limitados o que solamente se pueden desarrollar dentro de un ámbito particular o en un ámbito de ciencia o en un ámbito académico, cómo se puede traer
a la práctica real y cómo puedo yo sacar provecho de esas herramientas que hoy en día están ya incorporadas en muchas otras industrias. También, y aquí reconociendo obviamente que nosotros desde el área de geomática pues estamos trabajando con, y también obviamente en las plantaciones en el día a día pues estamos trabajando con datos espaciales, estamos trabajando con datos temporales, con un cultivo y con un contexto que es dinámico, que es cambiante, pero que también hoy en día contamos con herramientas tecnológicas, con sensores, con equipos que nos entregan diferente tipo de información, con diferente tipo de resolución que nuevamente puedo extraer una determinada información, ¿cierto? Puedo extraer un determinado mapa, puedo extraer o puedo generar un determinado ortofotomosaico para cierto propósito. Pero ¿qué tal? Y esa es mi invitación para el día de hoy. ¿Qué tal si pensamos que esa información que sirvió para un determinado momento, para tomar una determinada decisión, la puedo tomar, la puedo compilar, la puedo agrupar con otras diferentes fuentes de información y así de esta forma entonces poder seguirle sacando provecho a la, a la información para tomar decisiones, para tomar mejores decisiones, no solamente de corto, sino también de mediano y de largo plazo en lo que respecta al cultivo de la palma de aceite. Vamos a ir entonces, la idea de esta charla es presentarles unos casos de estudio específicos de temas que venimos trabajando en el área de geomática. Vamos a ir desde lo más grande, de pronto desde lo más abstracto que les pueda sonar a alguno de ustedes, y vamos a ir viendo cómo eso se va aterrizando a diferentes problemáticas o a diferentes situaciones donde yo puedo hacer uso de esos datos, ¿cierto? Para ver o para tomar esas decisiones o para conocer mejor cómo está funcionando ese cultivo o ese agroecosistema de palma de aceite. Y empezamos obviamente desde uno de los principales coordinadores o directores del comportamiento de de la palma en en el espacio y en el tiempo, que es el clima. Y todo el tiempo, cada día más, escuchamos diferentes conceptos alrededor del clima, de la variabilidad climática, del cambio climático, cada uno circunscrito a unas dimensiones espaciales, a unas dimensiones temporales particulares, donde existen fenómenos de mayor o menor incidencia en cada uno de ellos y que en últimas hacen que se defina el tiempo que se vive día a día en el cultivo de la palma de aceite. Tenemos entonces cómo varía nuestro clima en una escala horaria hasta lo que se puede ver y con los diferentes análisis que seguramente muchos de nosotros hemos visto, esos análisis del pasado, pero también como del futuro, con esos escenarios de cambio climático donde están ocurriendo esos fenómenos de largo plazo que permiten entonces conocer hoy la situación en la cual estamos, reconociendo que las temperaturas se vienen incrementando, que esos fenómenos de variabilidad climática, como el niño o la niña, pues se encuentran modulados por ese cambio climático generado por las actividades antrópicas y eso hace que su frecuencia y su intensidad cambie. Y entonces todo eso va afectando en últimas el comportamiento del cultivo, ¿cierto? Que es el objeto con el cual venimos trabajando. Entonces, desde esa perspectiva y conociendo esta información, la pregunta es, ¿qué ha pasado entonces con la temperatura? En este caso voy a hablar solamente de dos variables. ¿Qué ha pasado históricamente con la temperatura, para iniciar con esta variable, en las zonas palmeras? Como les digo, empezamos desde lo grande, desde lo que puede sonar un poco abstracto, desde lo nacional, desde lo regional, y vamos a ir llegando en el último estudio de caso a lo local o al nivel de lote o de plantación. Ven ustedes entonces cómo ha sido ese comportamiento promedio de la temperatura en las zonas palmeras durante los últimos 30 años, durante esa normal climática que estoy aquí considerando entre 1994 y 2023. Ven ustedes cómo las diferentes zonas se caracterizan por esos promedios de temperatura, con una clasificación, si lo quisiéramos ver de esa forma, diferencial en lo que son la zona central y norte, muy adyacentes las unas de las otras, con unas temperaturas promedios más altas, comparados con unas zonas
comparado con las zonas oriental y suroccidental que presentan los promedios de temperatura más bajas. Obviamente, cada una y al nivel local, con cada una con sus dinámicas, con sus situaciones particulares, ¿cierto? A nivel de plantación, a nivel de subzona o a nivel en el nivel espacial donde nos estemos ubicando y de acuerdo a las condiciones en las cuales estemos ubicados, pues eso hace que tengamos unas condiciones particulares, ¿cierto? Y eso hace que pueda o no ver esta misma tendencia en mi plantación, ¿cierto? ¿Y de dónde sale esta información? Aquí nosotros tomamos información global de diferentes fuentes que la consolidamos y la corregimos a través de la red de estaciones meteorológicas que administramos en Cenipalma, pero seguramente este tipo de comportamientos también ustedes los podrían tener si ustedes tienen su estación meteorológica, si cuentan con ese cúmulo de información acumulada de muchos años y que puedan entonces estarse preguntando este tipo de cosas. ¿Qué está pasando o qué ha pasado con la temperatura en mi plantación? ¿Cómo se ha venido modificando? ¿Y qué efectos puede que yo haya visto o qué efectos puede que yo esté viendo sobre el comportamiento de mi cultivo? Y aquí muy claro vemos cómo las pendientes de estas gráficas, de estas tendencias anuales, vemos cómo la tendencia de la zona central o la pendiente de la zona central es mucho más marcada en el sentido, perdón, en el sentido de, acá, en el sentido de indicar una pendiente mucho más elevada, es decir, se está incrementando mucho más rápido la temperatura en la zona central en comparación con lo que está pasando en las otras zonas. Teniendo en cuenta y recordando que el año 2023 pues, fue el año en el cual se han registrado las temperaturas más altas para las temperaturas en la superficie terrestre, más altas para todo el planeta. Entonces es innegable estos efectos que estamos viviendo, estas situaciones que estamos viviendo, pero reconociendo las variabilidades que hay a nivel espacial dentro de lo que es específicamente las zonas palmeras en las cuales estamos nosotros ubicados. Y si hacemos la comparación, si miramos zona a zona y miramos estos comportamientos año a año y vemos las diferencias con respecto a ese año de referencia que sería 1994, ¿cierto? Vemos en los comportamientos en cada una de las zonas. La temperatura promedio anual en cada una de las zonas se compara entonces contra el año de referencia que es 1994. Vemos cómo nuevamente esos incrementos claros en la zona central, en años como 2021, ¿cierto? Con incrementos superiores al grado con respecto a ese año de referencia, mientras que en otras situaciones vemos comportamientos donde esos aumentos de temperatura no son tan marcados como en la zona suroriental. Como les digo, obviamente esto a partir de una escala bastante grande, donde consideramos un buen volumen de datos y podemos entonces visualizar este tipo de comportamientos particulares. Y aquí la pregunta es, bueno, esto es de mi interés, esto puedo utilizarlo en mi plantación, ¿qué puedo ver? ¿Qué está pasando en mi plantación? ¿Sería útil conocer este tipo de tendencia? Este tipo de tendencia regional podemos llevarla a la tendencia local o del área donde yo estoy trabajando. Pues obviamente, claro que se puede realizar y vamos a ver más adelante eso que puede significar. Ya les comentaba entonces cómo ese año 2023 fue el más caliente de los que se han registrado desde el momento en el que se viene registrando información. En este caso, con unos años seleccionados, cada 10 años seleccionamos aquí para tener esa curva promedio anual mes a mes, donde vemos entonces unos comportamientos particulares, pero lo que destaca claramente es cómo ese año el año pasado, pues esas temperaturas fueron mucho más altas. En algunos casos, como en la zona oriental, a partir del segundo semestre, pues con un comportamiento mucho más marcado, mucho más diferencial. Igual en la zona norte, recuerden que venimos saliendo de un efecto o de un fenómeno como el del Niño. Ya en estos momentos y lo que viene hacia adelante ya nos están hablando de un fenómeno como la Niña, ¿cierto? Entonces estamos sometidos a estos cambios o a estos fenómenos de variabilidad climática cada vez con una intensidad mayor, cada vez con unas frecuencias que no las habíamos visto anteriormente.
Y si hablamos del tema de precipitación, la misma situación, el mismo comportamiento, podemos hacer esa misma clasificación, podemos hacer esa misma comparación entre zonas y ven ustedes entonces esos promedios. Este es el promedio anual de precipitación para cada una de las zonas, consolidado para cada una de las zonas, con comportamientos disímiles. Ven ustedes, y esto es el promedio, ¿cierto? Y esto es para una escala de tiempo particular, para estos últimos 30 años. Vemos entonces unos incrementos claros de precipitación en la zona suroccidental, una tendencia en la cual en la zona oriental las temperaturas tienden a mantenerse en el promedio más o menos similares, mientras que en la zona central y en la zona norte pues estamos identificando unas disminuciones en las precipitaciones que estamos recibiendo. Y aparentemente y obviamente pues esto va en línea con esos escenarios que nos están presentando para los casos específicos de las regiones en Colombia, pues obviamente orientado, alineado con esa disminución en las precipitaciones. ¿Sí? Esto puede de pronto, algunos puede que estemos de acuerdo o no, pues puede que seamos confrontados con estas realidades, ¿cierto? Con respecto a lo que creemos, con respecto a lo que pensamos, a esa intuición que hemos venido manejando, pero pues esto es lo que nos dicen los datos, esto es lo que nos está diciendo la información. Y bajo estos escenarios, entonces, ¿qué podemos hacer? Otra vez vuelvo y les planteo la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Ante un escenario para un cultivo de la palma de aceite que dura establecido 20, 25, 30 años, donde vuelvo esto, donde estoy pensando en renovar, ¿qué medidas o qué acciones voy a tomar bajo estos escenarios? Que no son esos escenarios de cambio climático que nos presentan a veces a 2050 o a 2100, donde de pronto muchos de nosotros, o seguramente muchos de nosotros ya no vamos a estar presentes, sino en el corto plazo, en los próximos años, qué es lo que podemos esperar y qué es lo que vemos con estas tendencias que nos están mostrando los datos. Obviamente con algunos, y se destacan algunos fenómenos particulares, el fenómeno del superniño que pasó entre 2014 y 2016, esa disminución abrupta de las precipitaciones, comparado contra ya les comentaba el año, la situación de las cuales venimos saliendo, en el cual entonces tenemos incremento de precipitaciones, bueno, todo esto en función de esos fenómenos que se vienen presentando de variabilidad climática. Y aquí haciendo nuevamente esa comparación anual, esa comparación para ver cómo es esa tendencia que se está observando en cada una de las zonas, escenarios donde vamos viendo cambios en los porcentajes de la precipitación con respecto a ese año de referencia de 1994, disminuciones de temperatura en la zona central y norte, comportamientos más o menos constantes en la zona oriental y aumento de precipitaciones en la zona suroccidental. Y entonces, como les decía, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con esa información? ¿O cómo esos escenarios o cómo ese clima que estamos viviendo en nuestras zonas palmeras impacta mi producción, impacta mi cultivo? Y entonces, pues existen herramientas que me permiten entonces integrar esa información. En muchos casos intentamos hacer relaciones entre precipitación y producción, ¿cierto? Tratamos de hacer algún tipo de estimación, pero aquí es importante entender que la palma, que este agroecosistema, que este sistema que esté vivo en el cual estamos trabajando y el cual tratamos de explotar al máximo, pues funciona en diferentes dimensiones. Ese también es parte del mensaje de hoy, es donde estamos afrontando o estamos trabajando en una situación multidimensional, donde hay muchas variables que están interactuando, que en últimas me llevan a esa producción esperada, ¿cierto? A ese cultivo es susceptible o está dentro de un ambiente que está sometido a diferentes elementos, a diferentes factores, tanto bióticos como abióticos, y que en suma llevan a que eso se exprese en esa producción. Y qué mejor o qué ideal podría ser que yo con el conocimiento que tenga, con la información que tenga, pueda entonces estimar cómo va a ser el crecimiento de esa palma. Y en últimas, desde el punto de vista productivo, en lo que seguramente más nos interesa es cuánto voy a producir o qué producción, qué productividad puedo esperar yo a lo largo de los años con la
con ese cultivo que tengo establecido dentro de un ambiente biofísico particular. Y es entonces donde empezamos a integrar ese conocimiento, esa información climática, ¿cierto? Por ejemplo, reconociendo que ese cultivo está sometido a unas determinadas temperaturas, a una determinada radiación solar, a una determinada precipitación en el lugar específico donde yo estoy, donde tengo el cultivo establecido, que esas condiciones son dinámicas, que esas condiciones van cambiando hora a hora, día a día, mes a mes, año a año, y cómo eso entonces va a ir afectando mi cultivo, ¿cierto? También reconociendo que está bajo unas condiciones particulares de suelo, con unas propiedades físicas y químicas particulares que van cambiando espacialmente, incluso a distancias muy cortas, pues ya veo diferentes comportamientos, diferentes tipos de suelo, y que en algunos casos tengo la posibilidad de establecer riego, de añadir riego, ya sea por la técnica que se tenga definida, con las eficiencias que se tengan establecidas. Entonces, ¿qué tal si integramos toda esa información? ¿Qué tal si integramos todo ese conocimiento? Adicionalmente, sabiendo lo que conocemos de la palma, cuánto crece, cómo crece, cada cuánto crece cada uno de esos órganos, cómo entonces la palma responde a esos estímulos externos que en este momento los estoy restringiendo a los factores climáticos y de suelo. Obviamente existen otros factores como las plagas, las enfermedades, que esas no las voy a incluir acá porque digamos, para la herramienta que pretendemos utilizar y que les voy a mostrar acá, pues no tenemos el suficiente conocimiento todavía para poderlo incorporar. Entonces, ¿qué tal si todo este ambiente, si todas estas situaciones, todos estos factores que tenemos y que conocemos de la palma, los integramos en lo que llamamos un modelo de cultivo? Un modelo en el cual todos esos factores que, como les digo, esa información que conocemos acerca del crecimiento y desarrollo de la palma, mediada o modulada por el clima, la integramos a través de diferentes ecuaciones, por ponerlo de forma muy sencilla, y podemos entonces conocer cómo es la acumulación y la distribución de esa biomasa en la palma bajo un ambiente particular, ¿sí? Entonces, de esa forma, y obviamente dentro de unas condiciones dinámicas, dentro de unas condiciones cambiantes, ¿cierto? Entonces llegamos necesariamente a una herramienta de un nivel mucho más alto, una herramienta en la cual involucramos mucho más conocimiento, y es lo que de forma general se conoce como los modelos de cultivo, que vienen desarrollándose desde hace muchos años, muchas décadas atrás, donde iniciaron con el tema o iniciaron trabajos en cultivos de cereales, y poco a poco este conocimiento o este tipo de herramientas pues han ido permeando principalmente la academia, los ámbitos académicos y de investigación. Hoy en día contamos con las diferentes herramientas y con el conocimiento suficiente para llevar estas herramientas y para bajarlas o ponerlas al nivel del usuario final, que en últimas debería ser el que obviamente se beneficie mucho más de este tipo de herramientas, y eso obviamente pues los palmicultores, los asistentes técnicos, que tengan acceso a este tipo de información, sin ver obviamente o reconociendo que todo esto es un trabajo complejo, el cual estamos abordando desde el área de geomática, para que este modelo, el modelo que hemos seleccionado, pues represente adecuadamente las condiciones de la producción de palma en Colombia. Estos modelos que existen hoy en día para palma, existen alrededor en número de 3 o 4 modelos, algunos muy bien establecidos, trabajados en diferentes lugares del mundo. Pues para poderlos utilizar bajo en nuestras condiciones es necesario hacer un paso que es el paso de la calibración, es decir, el modelo, llevar ese modelo, las estimaciones las simulaciones que me está entregando ese modelo, pues sean lo más cercanas a las condiciones reales o a las condiciones históricas que hemos venido viendo en las plantaciones en nuestras zonas palmeras de Colombia. Y es así como venimos entonces realizando este trabajo. Este es un trabajo que viene en progreso, que hemos venido desarrollando, empezamos a desarrollar a finales del año pasado, donde aquí la información, esa información climática histórica, pues es relevante, es fundamental. Temas como la radiación solar para poder estimar correctamente
la fotosíntesis que hace el cultivo y después eso se traduce en esa materia seca, la cual se va a ver representada en ese crecimiento y desarrollo de la palma. Temas como conocer la precipitación, que también influencia muchos de los procesos que están ocurriendo en el cultivo. Entonces, de esa forma, venimos desarrollando este proceso de calibración. Por un lado, tomando esa información climática histórica que les presentaba, por otro lado, teniendo información histórica con la cual disponemos en nuestras plantaciones, que también tenemos no solamente en nuestras plantaciones ubicadas en los campos experimentales, sino también información histórica que tenemos a disposición de palmicultores que han compartido esta información con nosotros. Y es aquí donde es un primer ejemplo donde cómo reutilizamos los datos, ¿cierto? Incluso en nuestros campos experimentales donde se toman, donde tenemos diferentes experimentos establecidos, donde a lo largo del tiempo se ha venido tomando información de diferente tipo. Tal vez en algún momento no se tenía planeado tomar esa información para calibrar este tipo de modelos, pero hoy en día, en la medida en que esa información está almacenada, está disponible, esa información ha sido adecuadamente curada y almacenada, pues la incorporamos a este proceso de calibración. Y de igual manera la información que nos comparten desde las plantaciones. Y es aquí otro de esos factores que venía a comentarles en esta conferencia, y es los beneficios de compartir información, los beneficios de compartir datos, no solamente con nosotros, sino entre ustedes, al interior del núcleo, al interior de su cooperativa, al interior de su asociación, para que esa información tenga mayor valor y se le pueda sacar mayor provecho. Vemos entonces cómo aquí esto es un ejercicio muy inicial, diferentes lotes, ¿cierto? Veníamos, yo les mostraba esos datos climáticos regionales, pues este modelo yo lo puedo llevar a la escala espacial que tenga, que desee. También podría tener el mapa con la simulación completa de Colombia, pero en el día a día o con el propósito de entregar más información directa al usuario, al palmicultor, al asistente técnico, al agrónomo de la plantación, pues les muestro acá cómo puedo entonces realizar esas simulaciones a nivel de lote, ¿cierto? Entendiendo que tengo cada lote, puede que las condiciones climáticas a las cuales esté sometida sean las mismas, pero puede que en un lote, los lotes el manejo en mis lotes sea diferente, sea diferencial en términos de riego, puede que en unos tenga riego, puede que en otros tenga no, puede que no tenga riego o aplique láminas diferenciales de riego, ¿cierto? Puede que tenga condiciones diferenciales de suelo, esos factores que puedo incluir dentro del modelo y que me afectan el comportamiento de la palma, ¿sí? Vale la pena resaltar, obviamente, que este es un modelo de simulación y no es un modelo de pronóstico. ¿Eso qué quiere decir? Que este modelo como herramienta de simulación lo que me va a entregar son tendencias, obviamente lo más ajustadas a la realidad posible, tendencias de cómo es ese comportamiento esperado hacia el futuro de lo que podría ser ese cultivo, ese lote o esa zona que yo esté analizando. Mientras que de otro lado, otras herramientas para otros propósitos, que son herramientas de pronóstico, sí buscan exactamente llegar a ese número exacto, a ese número mágico, ¿cierto? Pues, con el cual yo pueda estimar correctamente mi producción o mi productividad. Obviamente, pues eso es una situación muy difícil, pues en otros campos es mucho más fácil, en esta situación es muy difícil, en la medida en que estamos trabajando con un ser vivo sometido a diferentes factores de estrés, a diferentes factores que promueven o retrasan su crecimiento, y eso hace entonces que estos modelos siempre que estemos hablando de ellos, hablamos es como una herramienta de simulación, obviamente que represente lo más cercano a la posibilidad, a la realidad, pues la situación que se está observando. Y obviamente para calibrar estos modelos, pues partimos de la información o de los datos del pasado. En la medida en que partimos de la información del pasado, que tengo información del pasado, realizo una buena calibración, teniendo claros los supuestos bajo los cuales puedo realizar esa calibración y bajo los cuales puedo aplicar el modelo, pues puedo entonces irme hacia adelante, ¿cierto? Si ya calibré con respecto al pasado, pues ahora miremos hacia adelante, porque ahí es así como yo le puedo sacar jugo y valor a estos modelos. Y entonces puedo realizar este tipo de simulaciones, piensen ustedes en su plantación, con diferentes siembras realizadas en diferentes años, cuál puede ser el impacto del clima, ¿cierto? Aquí refiriéndome nuevamente
a, a realizar esas comparaciones con respecto al pasado, donde entonces nuevamente hablamos, y tomo como ejemplo aquí el fenómeno del Niño que ocurrió entre 2014 y 2016, ¿cierto? ¿Qué impacto pudo haber tenido o qué impacto tiene pudo haber tenido en mis diferentes lotes? Pueden ustedes darse cuenta ahí como para el lote o para la siembra más antigua o para las siembras más antiguas, en este caso hipotético, son las siembras de 2005, de 2000 y 2005, pues la pendiente es mucho mayor, veo un efecto mucho mayor en el impacto de, ese, de esa ausencia de precipitaciones que se sufrió, en este caso para una plantación hipotética, como les digo, ubicada en un clima como el clima de la zona central. Mientras que para una plantación más joven, aquella sembrada en el 2010, pues vemos un comportamiento o un impacto en productividad mucho menor. Obviamente le creo a esto o no le creo, obviamente pues va a depender de qué tan bien haya sido ese proceso de calibración, de qué tan afinado esté ese modelo que estamos utilizando para este tipo de ejercicios. Y que en últimas, si ese fue el comportamiento del clima, pues cómo impactó el clima. Y vemos aquí y hago este desplazamiento o resalto este desplazamiento en los meses para indicar cómo se ve esa caída en la producción y cómo hasta 2016 se considera ese impacto, luego de lo cual se revierte la tendencia y empieza a subir. ¿Y por qué no vemos entonces el efecto inmediato? ¿Por qué no se vio ese efecto inmediato del fenómeno del Niño, de la ausencia de precipitaciones en este caso para esta situación? Pues seguramente ustedes lo saben. Obviamente este es un factor de estrés que ocasiona que ocurra el aborto de inflorescencias o la pérdida de los racimos, ¿cierto? Pero que no se da de forma inmediata, sino que la veo desplazado con cierto desplazamiento en el tiempo. Y esto solamente dentro de todo lo que está considerando este modelo y de toda la información que puede tener este modelo y que se utiliza para poder representar ese crecimiento de la palma, lo represento aquí en este diagrama, ¿cierto? Donde yo tengo un periodo de crecimiento de esa inflorescencia desde que se diferencia hasta que la cosechamos, ¿cierto? Que dura una determinada cantidad de tiempo. Ustedes ven aquí que esto está considerado en un periodo de 0 a 1 en función del tiempo. ¿Y por qué no coloco un número aquí de 0 a ese que ustedes están pensando, a ese que ustedes siempre han manejado en sus plantaciones, a ese que siempre tienen claro? Bueno, pues no lo hago porque en este caso una de las funciones, y esto es aquí, no voy a simplemente indicativo, una de esas funciones que tiene incluida el modelo me dice que en función de los años después de siembra, pues el número de días a cosecha de cada una de esas inflorescencias va aumentando, ¿cierto? Por eso es que tenemos un periodo de crecimiento aquí normalizado entre 0 y 1, que podría ser entre 0 y 800, entre 0 y 1200, dependiendo de qué racimo y de qué momento esté yo considerando. Y obviamente esto es un reflejo, o lo que yo tengo en el modelo, pues es un reflejo dinámico de lo que está pasando con el cultivo en la realidad, ¿cierto? Todo el tiempo estamos teniendo en nuestro lote de cultivo inflorescencias o racimos en diferentes estados de crecimiento. Y eso el modelo lo está considerando de forma dinámica. Nuevamente pensemos o comparemos contra la situación que de pronto muchos de nosotros hacemos actualmente, es tratar de buscar esa relación uno a uno, variable a la variable, ¿cierto? Que es incompleta, que puede que a veces nos sirva, que puede que a veces no nos represente adecuadamente lo que estamos esperando, donde hay muchas variables que están interactuando. Y obviamente dentro del modelo pues hay unos periodos particulares donde va a ocurrir el aborto de la inflorescencia o donde se va a perder el racimo. ¿En función de qué? En función de una condición de estrés, que básicamente está definida por un estrés o por estrés hídrico. Entonces ocurre ese desplazamiento que veíamos en la gráfica anterior, ese desplazamiento en el impacto, pues se ve desplazado un poco porque ocurre o se sincroniza o depende del momento en el cual o de esos racimos o de esas inflorescencias que estaban creciendo en ese momento fueron susceptibles o cayeron en esa condición de estrés y se abortaron o se perdieron.
esto es verdad, esto aplica para nuestras condiciones de nuestras zonas palmeras, es precisamente lo que hay que calibrar, es precisamente lo que hay que afinar para tener una mejor estimación y para poder saber que el modelo entonces represente adecuadamente el comportamiento. Y como les decía, una vez que tengo ese modelo calibrado con los datos del pasado, con esos datos que estoy reutilizando, entonces puedo mirar hacia adelante. Y entonces aquí en un ejercicio que también realizamos, como les digo, con el modelo en progreso de calibración, pero para ver su viabilidad, su comportamiento, pues nuevamente, ¿qué tal si estoy en esa plantación donde tengo unos determinados lotes con manejos diferenciales de riego, en algunos con riego, otros sin riego, con diferentes condiciones de suelo, con diferentes momentos de siembra? ¿Qué tal entonces si puedo o si planteo unos escenarios productivos para lo que resta del año? ¿Sí? O estoy finalizando el año y quiero estimar, quiero hacer unos pronósticos de producción para el próximo año, ¿cierto? Y seguramente muchos de ustedes en la plantación lo hacen, de eso dependerá en una buena medida el cálculo o la definición de presupuestos, y de muchos otros factores. Entonces, ¿cómo con ese modelo calibrado puedo mirar hacia el pasado en situaciones prácticas, para condiciones prácticas reales, y que me pueda entonces entregar más información y seguramente información mucho más ajustada a la realidad? Y aquí, para cada uno de estos elementos, para cada uno de estos lotes, perdón, bajo tres escenarios de precipitación o de adición de agua. Es decir, puede ser precipitación o precipitación más riego, una condición de baja condición de riego, una condición promedio de suministro y una condición alta de suministro. ¿Y de dónde va a salir esto? Pues necesariamente tenemos que mirar hacia atrás, ¿cierto? Los pronósticos que existen hoy para los climas, sobre todo para estas regiones tropicales bajas, pues es complicado que podamos tener unos pronósticos por lo que resta del año, ¿cierto? Creo que nos podemos sentir contentos o podemos estar a gusto si tenemos un buen pronóstico para los próximos 7 días, pero en la medida en que nos vamos alejando en el tiempo y mientras más vamos mirando hacia el futuro, pues mayor incertidumbre hay. Nos están anunciando pues, o nos dicen que va a iniciar ese periodo del fenómeno de la Niña, pero pues no nos están diciendo cuánta agua va a caer, ¿cierto? Porque eso, con las herramientas y con el conocimiento que tenemos hoy en día, pues no podemos llegar a tener esos pronósticos de clima tan afinados como quisiéramos, sobre todo para un cultivo de largo aliento como la palma de aceite. En este caso, recurrimos a los promedios históricos, otra vez volvemos con la información de atrás, cómo ha llovido en forma promedio, cuál ha sido el clima promedio, cuál ha sido esa condición donde hubo más reciente, donde faltó agua, o esa condición donde tengo agua, ¿cierto? Aquí sí ya entra entonces en juego las particularidades y las especificidades de cada lote y de cada plantación. Entonces, ¿qué tal si puedo tener una herramienta como estas basada en esa condición multivariada, en esa condición de todos los factores están interactuando? ¿Y qué tal si puedo ajustar esos pronósticos de producción? ¿Cierto? ¿Qué tal si de pronto en alguna condición pues yo fui o soy bastante optimista y en algunos casos me voy por encima, o en otro caso puede ocurrir la situación contraria, ¿cierto? ¿Qué tal si tengo más información? En últimas, todo esto se trata de tener más información útil con la cual el técnico o el tomador de decisiones pues puede hacer precisamente eso, tomar decisiones y que sean las decisiones más adecuadas. Y obviamente el modelo no solamente me entrega información acerca de productividad, como les decía, me entrega información de muchísimo tipo, me entrega todas las variables de cómo está creciendo esa palma, y entonces yo puedo saber esas condiciones de estrés que les mostraba anteriormente, pues yo puedo ver cuándo fueron, puedo ver cómo afectaron el cultivo, puedo saber qué porcentaje de aborto de inflorescencias hubo, puedo también conocer o él me va a calcular esas condiciones de déficit hídrico que ocurrieron en determinado momento y voy a saber en qué momento pasaron, ¿cierto? Y todo esto entonces nuevamente pensémoslo no solamente en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo soluciono o cómo doy respuesta a partir de esta información? ¿Cómo mejoro técnicamente mi cultivo? ¿Cómo tomo decisiones mucho más informadas para
mejorar mi riego, mejorar la eficiencia de mi riego, o a futuro saber que tengo que establecer riego, ¿cierto? O que la estrategia que estoy manejando es la adecuada. Bueno, existen diferentes tipos de decisiones que yo puedo tomar a partir de esta información y a partir de lo que me está entregando este tipo de herramientas. Como les digo, nuestra idea y con lo que estamos haciendo aquí en Geomática es llevar esto a una herramienta práctica, a una herramienta útil, obviamente en la cual y sea este el espacio para que buscamos que este modelo pues sea calibrado para todas las zonas de Colombia y mientras más información tengamos, pues muchísimo más, mejor va a ser. En este caso, obviamente ya contamos con un pool inicial de información, pero si tenemos más información de muchas más plantaciones donde podamos encontrar los mejores lotes, donde podamos saber cuáles son verdaderamente esas producciones potenciales que se pueden alcanzar bajo determinados ambientes biofísicos, bajo determinadas situaciones. Entonces, ¿cómo? Entonces, integramos toda esa información, cómo la compartimos, cómo la reutilizamos y cómo le sacamos provecho para después devolverles a ustedes y entregarles a ustedes, palmicultores, pues herramientas como estas, que obviamente van a ser de fácil uso y de fácil acceso. Bajemos al nivel, ¿cierto? Bajemos más entonces al día a día y hablemos entonces ahora de un componente agronómico particular, y en este caso es la fertilización. Y en términos de la fertilización, pues tenemos, ustedes realizan esa práctica común, recomendada, necesaria, de obviamente realizar el monitoreo de la concentración foliar de nutrientes, ¿cierto? Periódicamente se toman las muestras, ya sea por lote, ya sea por UMA, ¿cierto? Y con eso pues se toman decisiones con respecto a la fertilización que se va a trabajar en el cultivo, en el lote o a la escala que lo estén trabajando, ¿cierto? Entonces, tenemos esa información, otra vez es información que la recogemos, que tomamos la muestra, vamos al laboratorio, nos devuelven el dato y yo con ese dato tomo la decisión que corresponda. Y seguramente en muchos de los casos ese dato se almacena y queda ahí. O de pronto puedo hacer algún tipo de análisis descriptivo y mirar cómo es la tendencia en el tiempo, cómo ha variado el nitrógeno entre lotes, ¿cierto? Pero digamos, la utilidad o el propósito principal con el cual yo obtuve esa información, obtuve ese dato, pues ya se cumple en el momento en que tomo la decisión basada en lo que me está entregando el resultado del análisis foliar. ¿Qué pasa entonces, cierto? Si le sacamos más provecho y más jugo a esa información, ¿cierto? Y entonces esa información histórica que tengo de muchos años, de mis lotes, ya esto va a depender del tamaño, de qué tan grande sea mi plantación, de qué tan grande sea esa base de datos histórica que yo tenga con respecto a esas concentraciones de nutrientes. Pues qué tal entonces si la integro con otro tipo de información, y aquí sí hablo específicamente de herramientas o de sensores con los cuales podemos extraer otro tipo de información del cultivo, en el cual también obviamente hoy en día he podido ver varias aplicaciones en el cultivo, en la palma de aceite, donde en muchas plantaciones pues ya hay grupos dedicados a todo este trabajo relacionado con los análisis espaciales a diferentes escalas, utilizando drones, utilizando satélites, ¿cierto? Generando esos productos. Pero ¿qué tal si, aparte de generar esos productos, esos índices de vegetación, como por ejemplo el NDVI, muy conocido, ¿cierto? Donde lo puedo visualizar, donde puedo realizar comparaciones entre mis lotes, pues ¿qué tal si cojo esa información del satélite, que fue información ya también histórica, que en muy buena medida es de libre acceso, y cojo mis datos históricos, esos datos que tengo almacenados, qué tal si los vuelvo a utilizar? Y nuevamente, qué tal si empiezo a buscar esas relaciones entre la concentración de nutrientes y lo que me están diciendo esos índices de vegetación. Y este es un trabajo concreto que hicimos también, tomando como modelo una plantación comercial, ¿cierto? Donde teníamos esa base de datos histórica de esos nutrientes, de esos resultados de análisis foliar, y tenemos entonces de otra parte las imágenes de satélite de libre descarga con determinada resolución, pero que fue suficiente para el propósito del trabajo que veníamos a realizar. La pregunta entonces es, ¿qué índices utilizamos?
Ya les decía yo, el más conocido, que seguramente muchos de ustedes han conocido, trabajado, pues el NDVI, donde muchas personas o compañías que trabajan en estos temas lo ofrecen como un producto dentro de ese paquete de oferta que están ofreciendo dentro de su oferta de servicios, pero existen muchos otros índices relacionados con la habitación. Y entonces la pregunta era, ¿cuál seleccionamos? ¿Cuáles incluimos para este análisis? Y yo, de neófito o tomando una decisión inocente, pues digo que no sé cuáles escoger. Existe literatura, obviamente, pero lo que yo quiero es tener la mayor cantidad de información, ¿cierto? Entregada por estos índices, que en muchos casos se calculan con los mismos números, simplemente las relaciones matemáticas son diferentes. Pero en la medida en que estos índices agreguen información, pues yo lo que hicimos acá fue cogerlos todos y echarlos en una bolsa. En una bolsa a través de la cual puedo extraer información y a través de unas relaciones matemáticas, y aquí a través de otros modelos matemáticos, que en este caso los vamos a llamar modelos de Machine Learning, ¿cierto? Pues realizo entonces esa estimación, busco esa relación, es decir, para el nitrógeno, todos esos índices, para un momento dado, para un lote dado, para un lote particular, que también esos índices, combinados de la forma que sea o aportando la información que en mayor o menor medida me puedan dar, que también me van a estimar el nitrógeno. Y entonces aquí podemos encontrar estos resultados, ¿cierto? En el caso del nitrógeno, donde tenemos una determinada medida del error. No vamos a detenernos aquí en esto, simplemente indicarles que mientras más bajo sea el error, pues quiere decir que el modelo está funcionando mejor. Y aquí un modelo simple, básico, comparado contra un promedio, en este primer momento, en un segundo modelo en el cual utilizamos un árbol de regresión, y en este tercero un modelo más complejo, pues que digamos técnicamente es un modelo de Machine Learning, de Random Forest, que permite, que ha sido muy utilizado, es una técnica muy utilizada en estos campos para poder entonces realizar este tipo de relaciones o de modelaciones. Entonces, fíjense que aquí con respecto al modelo de cultivo estamos hablando de dos aproximaciones diferentes. El modelo me entrega mucha información, me entrega muchísimas variables, realmente me está representando cómo crece la planta y qué es lo que qué es lo que yo puedo esperar en términos de producción. En este otro modelo no tengo eso, ¿cierto? Porque no existe una relación biofísica entre la concentración de nitrógeno foliar y lo que está viendo el sensor. Obviamente en términos de color, en términos de reflectancia, si hay una relación física, y eso es lo que obviamente se traduce después en este tipo de resultados, pero digamos estoy aquí por dentro, podemos decirlo, estamos trabajando con una caja negra, mientras que con el modelo de cultivo tengo una caja blanca que puedo saber qué es lo que está pasando en cada paso del momento y en cada paso del tiempo. Pero para el propósito que estamos buscando, pues este modelo es el adecuado, o esta situación, este resultado es el adecuado, ¿cierto? Y de esa forma, entonces, puedo hacerlo para cada uno de los nutrientes que sean de interés. En este caso, hicimos el ejercicio para nitrógeno, para fósforo y para potasio. Y aquí indicando, lo que ustedes ven acá, es el grado de importancia que tiene cada uno de esos índices, cuánto está aportando, qué tanta información está aportando cada uno de esos índices para lograr esa mayor o mejor estimación de cada una de la concentración de estos nutrientes. Y entonces los que están en la parte superior son aquellos que tienen una mayor información, son los que están aportando una mayor información, mientras que los índices que están en la parte más inferior o que están en la parte de abajo, pues son aquellos que están aportando poca información y que de pronto en determinado momento podría yo descartarlos sabiendo que de pronto su impacto sobre la configuración del modelo final o sobre esa estimación final pues no sea mayor. Obviamente, a estos modelos, pues yo puedo echar dentro de esa bolsa que les digo para tratar de tener la mayor cantidad de información otro tipo de variables, ¿cierto? Y aquí, en este ejercicio que hicimos, pues incluimos el material o el cultivar, ¿sí?
Y fíjense ustedes cómo, dependiendo aquí sí de lo que hace el algoritmo o de la configuración particular que tiene el modelo en cada caso, pues va extrayendo para la variable objetivo, ya sea nitrógeno, fósforo o potasio, pues va indicando cuál es la importancia relativa, y aquí la resalto para el caso del material. Pero lo mismo podemos estar mirando entonces para índices, ya les hablaba yo del NDVI, fíjense ustedes cómo entonces esta situación cambia en este caso, como el NDVI para nitrógeno o fósforo tiene una importancia media, mientras que para potasio pues está aportando en mayor medida. ¿Es esta situación generalizable? Ya les decía yo, el modelo de cultivo estamos buscando que lo podamos generalizar a todas las zonas palmeras en la medida en que tengamos una muy buena información de calibración, ¿cierto? Yo lo puedo generar porque tengo esa caja blanca, esa caja transparente que me está indicando qué pasa donde sí tiene mucha más información que efectivamente afecta el crecimiento del cultivo de la palma. En este caso no. En este caso, este es el caso de estudio particular para esta plantación. Seguramente si nos vamos a otra plantación y hacemos el ejercicio, que es algo en lo que estamos en proceso en estos momentos, digamos que la metodología o el proceso va a ser el mismo, pero seguramente esta configuración de índices pues va a ser diferente, ¿cierto? Y en algunos casos puede que no sean relevantes, ¿cierto? Que puede que cambie completamente, seguramente va a cambiar completamente la configuración. ¿Por qué? Pues porque esta plantación tiene unos determinados lotes con unos determinados cultivares bajo determinados manejos de su fertilización, ¿cierto? Bajo unos determinados manejos agronómicos que hace entonces que esos lotes se comporten de esta manera y que me permitan entonces llegar a estas estimaciones. Entonces, aquí esto es otra aproximación, como les digo, pero es una aproximación a nivel de plantación, extrayendo información, pero que va a cambiar caso a caso, que va a ser diferente caso a caso. Y podemos entonces también aquí, utilizando una medida relativa, comparar los modelos y entonces decir entonces que esto es el resultado, esto que vemos acá, esta medida del error, pues es el resultado de realizar varias validaciones. Pues podemos ver que de forma general los modelos para nitrógeno y fósforo se están comportando relativamente similar. Recuerden, en este caso también, mientras más baja sea la medida, pues indica un mejor ajuste del modelo, mientras que para el caso del potasio, pues estamos obteniendo una concentración, una medida del error un poco más alta. Pero fíjense ustedes que tenemos un comportamiento más o menos similar. Para tres modelos, otra vez recuerden, aquí son tres modelos diferentes con unas configuraciones diferentes. Aquí simplemente utilizo una medida relativa para que ustedes vean, para que sepamos, bueno, fue mejor el del nitrógeno que el de fósforo, cómo se compararon para cada uno de ellos. Y en últimas, pues utilizar el modelo, ¿cierto? Utilizar el modelo, comparando en este caso, eso lo podemos ver entonces entre los datos, realizar esta comparación entre los datos observados versus los datos predichos y ver entonces qué también se realiza el ajuste del modelo. Y vemos en este caso, aquí solamente les muestro el resultado para el fósforo, cómo vemos un buen resultado, ¿cierto? Y es aquí donde hasta aquí llega la información. Obviamente, si yo ya empiezo a utilizar este tipo de modelos calibrados con información del pasado, pero mirando qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, lo que ha pasado en otros momentos del tiempo, pues entonces yo puedo, obviamente esto que ustedes ven aquí como puntos, pues puedo colocarlo en un mapa, ¿cierto? Y entonces cada uno de estos puntos pues es la concentración de fósforo de un determinado lote de esa plantación en un determinado momento de muestreo. Entonces obviamente esto lo puedo llevar a un mapa, traducirlo a una información que obviamente sea mucho más digerible, que sea mucho más fácil de transmitir para el tomador de decisiones y que obviamente pues permita precisamente eso, ¿no? Tomar mejores decisiones y tomar decisiones más informadas. En una situación o situaciones en las cuales, digamos, yo realizo mis muestreos foliares año a año, pero ¿qué tal si realizar ajustes o me interesa realizar ajustes y puedo entonces, dentro de esa programación periódica que tengo de mis análisis foliares, incluir un punto intermedio
que provenga de esos modelos y que me permita entonces realizar unos mejores ajustes y saber entonces cómo se está comportando, en este caso, estas concentraciones de nutrientes en mi plantación. O poder visualizar el efecto de alguna condición o situación particular que haya pasado en mis lotes, en mi plantación, poderla visualizar a través o empleando este tipo de herramientas. Obviamente, ya dependerá del agrónomo, del técnico, ¿cierto? Saber si esta información le es útil, si es válida, esta información, si con este determinado nivel del error, él puede tomar una decisión desde el punto de vista de fertilización adecuada. ¿Cierto? En muchos casos ven ustedes cómo efectivamente se alinean los puntos sobre la línea uno a uno, indicándome un muy buen grado de ajuste, ¿cierto? Pero en otros casos tenemos algunas sobreestimaciones o subestimaciones del modelo típicas de esta situación o típicas de estos modelos, sobre todo en las colas, que es donde voy a tener menos información, ¿cierto? Entonces, como les digo, nuevamente recalco el tema en estos casos, pues es particular y dependiente de la condición, tanto espacial como temporal, que se esté considerando. Puede que para otra plantación, si hablamos aquí en este caso, para los que sean expertos y tengan información, pues esto indica determinada concentración de fósforo, que para muchos, pues estos valores que tenemos aquí reportados indiquen unas concentraciones bajas de fósforo. Entonces, eso responde al manejo, al cultivar, o a todas las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado esta plantación. Llevarlo a otra plantación con diferentes materiales, con diferentes tipos de suelos, con diferentes manejos, seguramente nos dará otra película. Y es por eso que esto sí debe ser, o esto sí depende de plantación o de lotes o de áreas que hayan sido manejadas de una determinada forma para poder establecer ese mejor modelo o esa mejor situación que pueda evidenciarse a través de este tipo de modelos. Y ahora vámonos aún más al día a día. Y entonces, ¿cómo podemos utilizar esos datos históricos? Nuevamente recuerden que aquí estamos hablando es de reusar datos, reutilizar datos que ya tengo almacenados en mi computador, en mi disco duro. ¿Cómo puedo entonces optimizar mi operación? Sabiendo entonces que hoy en día, en el contexto en el cual estamos, cada peso cuenta, cada recurso que tengo lo debo utilizar de la forma más eficiente, y obviamente que todo eso se traduzca en el mayor beneficio posible. No solamente hoy en día hablamos de ese beneficio económico, sino también ambiental, social, todo orientado obviamente a tener unos beneficios en términos de sostenibilidad de esa plantación o de esa unidad que yo estoy manejando. Entonces, también al reutilizar los datos, puedo entonces optimizar mi operación del día a día. Y aquí entonces traemos otro caso de estudio, otra situación, ¿cierto? También ligada a ese componente espacial, donde yo puedo entonces mirar o puedo optimizar mi operación. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la inquietud para esta situación? En una plantación, pues tenemos unos determinados sitios de acopio, ¿cierto? Donde la cosecha que se recoge, por el método que sea, pues se lleva a unos determinados puntos de acopio. Puntos de acopio que pueden haber sido definidos al momento en el que inició la cosecha de la plantación, que pueden haber sido diseñados, que pueden haber sido estimados de alguna forma, ¿cierto? Buscando optimizar la operación, pero que con el paso del tiempo esas ubicaciones puede que vayan modificándose, puede que ya no sean las más óptimas. ¿Por qué? Pues porque la productividad de los dos lotes, y este es tal vez uno de los factores más importantes, la productividad va cambiando. ¿Y cambia en función de qué? Pues ustedes lo saben como mejor, pues va a cambiar en función de todos los factores que están afectando mi plantación. Desde el año de siembra, si es que tengo siembras escalonadas, desde el aumento del área sembrada, desde el impacto que hayan tenido problemas de plagas y enfermedades, desde el punto de vista de los cultivares que yo tenga sembrados y que tengan comportamientos en términos de rendimiento pues diferenciales, pues eso hace, y esto son datos reales de uno de nuestros campos experimentales, es como esa productividad pues varía en el tiempo.
¿cierto? Después de cierto tiempo eso varía. Y entonces puede que esta ubicación inicial de esos acopios no sea la más adecuada, ¿cierto? Ubicación en términos de qué? En términos de que en términos de que la cosecha llegue lo más rápido a estos puntos de acopio. Esa cosecha que estoy recogiendo en mis lotes, pues llegue lo más rápido, ¿cierto? A esos puntos de acopio. ¿Por qué? Porque eso me cuesta, ¿cierto? Porque me cuesta llevar tengo un personal dedicado a estas labores, tengo una maquinaria o tengo unos animales dedicados a esta labor y el utilizarlos me cuesta. Entonces, la pregunta aquí era, ¿cómo podemos entonces hacer o optimizar, si es que es del caso, optimizar la ubicación de esos acopios? Nuevamente aquí los tenemos, esos acopios que toda la vida estuvieron ahí, pero surge la inquietud de si esa es la ubicación adecuada. Y obviamente esto claramente referido al espacio y al área donde se está trabajando, al área que tiene disponible la plantación, considerando un determinado sistema de vías internas que permite entonces realizar, de vías principales que permite la ubicación de esos acopios. ¿Cómo entonces poder llegar a estimarlo? ¿Cierto? Entonces, en muchos, la principal respuesta sería, pues, buscar entonces aquellos puntos o aquellas ubicaciones que minimicen las distancias de cada uno de los lotes, que minimicen las distancias de cada uno de los lotes a esas ubicaciones posibles. Sin embargo, pues los lotes, y eso también pues, es una característica de nuestras plantaciones y de todas en general, pues los lotes son de área variable. Y al ser lotes de área variable no significa que en una sola jornada o por día de trabajo o por día de cosecha, pues en muchos casos yo no logre cubrir todo un lote de cultivo, ¿cierto? Entonces, coger un único punto central de plantación, espero que lo vean aquí con el color rojo, escoger el centro del lote como distancia a minimizar con respecto a esas posibles ubicaciones, pues tal vez no sea el supuesto más adecuado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si pensamos en partir ese lote, ¿cierto? En función de su área, partirlo en función de la productividad laboral de esa persona que está realizando el traslado de la cosecha desde el lote hacia el punto de acopio. Y en este caso, empleando como ejemplo un sistema de transporte mediante búfalos, en el cual a través de nuestros compañeros del área de validación pues han tomado este tipo de información donde tenemos la productividad del operario, donde en este caso pues a mí me interesa la productividad del bufalero y a partir de eso entonces puedo establecer un determinado comportamiento que obviamente en la medida en que el lote sea más productivo pues eso va a hacer que la productividad en términos de hectárea recorrida, en términos de área cubierta por jornal pues sea menor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un lote de alta productividad, ¿cierto? Yo lo tenga que partir en varios sublotes, en este caso sublotes, mientras que de forma contraria un lote de baja productividad puede que se recorra más rápido y no lo tenga que visitar tantas veces. Y a partir de eso, este es un problema en otro tipo de contextos y en otro tipo de industrias, pues es un problema clásico de cómo ubicar una determinada, en este caso llamémoslo una bodega de distribución o una tienda de abarrotes o un determinado comercio, cómo ubicarlo para que cubra de mejor forma, de la mejor forma a una determinada, a un determinado grupo de clientes o de usuarios. En este caso es lo mismo, pero obviamente, como les digo, teniendo en cuenta el factor productividad y en esta solución también incluimos el factor del costo, porque hay un pago diferencial a los operarios en función de la productividad del lote. Eso también se puede incluir acá. Entonces partimos de unas ubicaciones óptimas o de unas ubicaciones iniciales posibles que básicamente son aquellas que se ubican a lo largo de la carretera. Yo tengo en cualquier lugar o posición de la carretera, yo puedo colocar una copia, ¿cierto? Y aquí yo pues espacialmente definimos aquí unas distancias, cada 50 metros es posible colocar una copia. Y hagamos el ejercicio. Esto tiene obviamente un componente matemático aquí, eso no nos, obviamente es importante, es el que define todo, pero fijémonos entonces en la solución.
Entonces lo que queremos es que el operario, que el bufalero, recorra las menores distancias posibles, ¿cierto? Que lleve la fruta lo más rápido posible o en el con las menores distancias posibles, la lleve a los puntos de acopio. Entonces, luego de realizar obviamente ese tratamiento de esa información, minimizar esas distancias mediante un procedimiento matemático particular, pues llegamos a esta condición o a esta situación donde los puntos azules representan las distancias sugeridas donde realmente deberían de estar esos acopios. Y de esa forma realizar una recolección mucho más eficiente de la cosecha y obviamente buscar que los operarios, que el obrero, buscar que el animal recorra las menores distancias posibles dentro de lo que es posible, obviamente, en estas configuraciones de las plantaciones. Obviamente esto es dependiente de la plantación, dependiente de los acopios, dependiente de las productividades, dependiente de todo lo que pasa en la plantación, ¿cierto? Y entonces vemos aquí cómo en el escenario óptimo pues se reducen efectivamente las distancias recorridas con respecto a las distancias que generalmente se traducen o se recorren con respecto a las situaciones o a las ubicaciones actuales de los acopios. Donde obviamente, y en este caso particular, pues hay lotes donde no llega, donde no se tiene a disposición una carretera principal, donde necesariamente habrá que construir algunos puentes, pero obviamente esto se hace sobre el terreno. Como les digo, esto es un insumo más para tomar la decisión. Con esto se va al terreno, se miran posibilidades, dónde establecer los pasos y ya cómo se implementa esto. Con unas distancias promedio iniciales y otras distancias actualizadas, o las distancias optimizadas que más o menos esto reduce la distancia aproximadamente alrededor de un 15% en este caso particular. 15% que representa tiempo, que representa dinero, que representa eficiencia, que representa llevar el producto más rápido al acopio y de esa forma que llegue más rápido a la planta de procesamiento. Entonces, otro caso de estudio, hemos visto 4, donde desde lo general, desde lo amplio, llegamos a lo específico, al día a día, reutilizando datos. Y quiero que se lleven este mensaje de hoy, los datos que hemos tomado los reutilizamos y los podemos reutilizar para diferentes propósitos. Y ya para finalizar, simplemente recalcar algunos aspectos que ya he venido mencionando a lo largo de la presentación. Tal vez el principal, y este sí lo quiero resaltar, que esta es una alternativa para todos, ¿sí? Una alternativa accesible para todos los palmicultores, grandes, medianos y pequeños, ¿cierto? Sin embargo, obviamente, pues deben haber unas precondiciones. Y esas precondiciones es que deben existir los datos, debe existir esa información. En muchos casos se asume algún tipo de limitante por el tema de las herramientas informáticas, por las herramientas de análisis, ¿cierto? Pero vemos casos como a través de los núcleos, con sus diferentes equipos de apoyo técnico, se realizan este tipo de análisis, tienen el conocimiento disponible. He visto en algunos casos como cooperativas o asociaciones de palmicultores ya registran información, ya utilizan sistemas de información geográfica. Los técnicos que trabajan para esas asociaciones o cooperativas después le devuelven la información a ese palmicultor a través de esos mapas que son fáciles de leer, fáciles de interpretar, fáciles de utilizar, ¿cierto? Entonces yo considero aquí sí que esta es una herramienta o una alternativa para todos. Muchas veces consideramos que son alternativas, consideramos que estas son alternativas que son exclusivas para los grandes, pero tal como nosotros lo estamos visualizando, tal como lo estamos trabajando y tal como esperamos desarrollar algunos de estos productos y sacarlos para uso de los palmicultores, que sean de uso para todos los productores independientemente de su escala de operación. Obviamente, todo va a depender de cuáles son las preguntas, cuáles son las cosas que quiero mejorar, si algo de esto que ustedes vieron acá les interesa o tal vez tienen otra pregunta que a través de alguna de estas aproximaciones se pueda aplicar, ¿cierto? Donde sepan que cuentan con esos datos que están ahí almacenados y que pueden ver cómo utilizarlos de manera estratégica, ¿sí? En diferentes contextos, a diferentes escalas, tanto temporales como espaciales, buscando maximizar, como les digo, esa utilidad y esa aplicabilidad. Y también reconociendo y bajando al nivel de la práctica, bajando al nivel
del uso comercial, pues esas tecnologías que de pronto algunas veces nos suenan como lejanas, difíciles, que solamente lo utilizan determinados grupos de personas, eso que nos dicen de la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, pues aquí estamos, vieron ustedes aquí, aplicándola a problemas particulares, a problemas concretos, a problemas locales que se presentan en nuestras plantaciones. Y obviamente invitarlos nuevamente a colaborar, a compartir información para así potenciar el impacto de esa información y que se puedan entonces de esta forma generar mejores productos, que se puedan generar mejores herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones en nuestros cultivos. Con esto termino y muchas gracias para todos. Muchísimas gracias, Carlos. Nos dejas definitivamente con muchas inquietudes y un panorama pues interesante y prometedor del uso de estas tecnologías para sacar más provecho, como tú nos cuentas, a los datos que generamos en las plantaciones y las extractoras. Quiero contarte que este es uno de los temas que de forma recurrente nos vienen consultando y solicitando en las priorizaciones y en los escenarios de comités agronómicos y comités de plantas. Entonces, pues, muchas gracias. Creo que eso es un tema de gran interés para todos. Vamos a dar entonces espacio a las preguntas, pero mientras las vamos organizando y las vamos escribiendo en el chat, me permitiré reiterarles la invitación a que hagan parte del 52º Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que se llevará a cabo del 12 al 14 de junio en el Centro de Convenciones Neomundo en Bucaramanga. Las inscripciones están abiertas. Para mayor información sobre las tarifas y más detalles que necesiten, comunicarse a los correos que ven en pantalla, eventos@fedepalma.org o eresarmiento@fedepalma.org. Eh, Vamos entonces a dar espacio a las preguntas, Carlos, las hemos venido recopilando a lo largo de la charla y me voy, perdón, a permitir transmitírtelas. La primera de ellas que tenemos en este momento la formula Sebastián Saavedra y pregunta para la adquisición de datos FPAR, ¿qué tipo de fuentes se pueden utilizar? ¿Quiénes tienen acceso a productos de satélite Sentinel o Landsat? Sí, tal cual, como lo mencionas, Sebastián, pues existen ese tipo de productos de satélite que son de libre acceso. Obviamente, en esa variable y en otras variables relacionadas con el cultivo, pues tenemos sensores disponibles a diferentes alturas, si lo queremos llamar de esa forma, sensores a nivel de suelo, sensores montados en drones o sensores en satélite. Y claro, nosotros en nuestra orientación pues estamos buscando trabajar siempre con productos de libre acceso. Todos estos productos que yo les mostraba, tanto de origen climático o los productos climáticos en relación con las variables climáticas y la información satelital, pues procede de productos o de herramientas de libre acceso que existen hoy en día para todo este tipo de variables, ¿no? Entonces, es posible acceder a esa información. Eh, Cada día es más fácil, cada día es más fácil de consultar, obviamente teniendo algún conocimiento y estando enfocado en la temática, es fácil de descargar esta información para utilizarla en los propósitos particulares que se quieran. Ok, gracias. La segunda pregunta la formula Paola Correa y nos dice, relacionado con este modelo que tú presentaste, lo que tú planteaste, ¿cuál es el propósito? ¿Estimar la producción basada en los parámetros de crecimiento del cultivo? Ese es uno de los propósitos. Como les decía, este modelo lo podemos utilizar para diferentes propósitos a diferentes escalas espaciales. Ya les decía yo, podemos utilizar a escala local, a nivel de lote, a nivel de plantación o a nivel regional, no solamente para estimar producción, porque eso me lo dice el modelo, pero también puedo estimar comportamientos ambientales en términos de, yo sé, por ejemplo, cuánto carbono, ¿cierto? En la medida en que el modelo me está indicando la fotosíntesis, me indica la acumulación y la distribución de materia seca, pues eso yo puedo saber cuánto carbono está acumulando esa palma bajo esas condiciones en las cuales ha crecido. Entonces, de esa forma, pues también puedo mirar el componente ambiental. Puedo mirar, ya les mencionaba yo, el componente o cómo se afecta esa productividad o ese rendimiento por factores como el agua. Es mucha información, son muchas variables las que me da
el modelo, cuál es el efecto de ciertas prácticas, que también que esperamos incluir el efecto de ciertas prácticas, ¿cierto? Por ejemplo, la densidad o otro tipo de factores, el número de hojas que yo mantenga en mi planta, si la varío, cómo impacta eso. Como les digo, inicialmente productividad, pero se puede irradiar esa información de los resultados a otros componentes del cultivo. Ok, de acuerdo. Y respecto a la misma pregunta, Paola también tiene la inquietud de que si ese modelo ya lo tenemos publicado, cómo se puede acceder desde las plantaciones, sino cuándo se podría replicar o cómo vamos en ese sentido. Sí, como les decía, es un modelo que está en calibraciones, es un proyecto que inició relativamente hace poco, realmente representa un esfuerzo bastante grande. Este lo estamos trabajando con la Universidad de Wageningen en Holanda, de los cuales fueron los desarrolladores del modelo, y esperamos que el otro año este modelo ya esté disponible. ¿Cómo va a estar disponible? Ya es otro problema, otra situación a solucionar, pero principalmente seguramente será a través de alguna herramienta web donde cada uno ingrese su información y pueda ver los resultados ahí de forma dinámica expresados. Muy bien. La siguiente pregunta, Carlos, es si Cenipalma tiene alguna herramienta o plataforma actualmente en la que se pueda visualizar el comportamiento de esas principales variables meteorológicas en las diferentes regiones palmeras. Sí, lo estamos montando, lo estamos rediseñando. Seguramente muchos de ustedes han sido usuarios en el pasado de lo que se conocía como la plataforma XMAC. En este momento estamos realizando un rediseño completo de esa plataforma, eh, precisamente para mostrarles este tipo de información. Esto que yo les mostraba acá es tal cual lo que de alguna forma se va a ver en esa plataforma y que va a ser dinámico, ¿cierto? Nuevamente voy a poderme desplazar en el tiempo, voy a poder consultar ubicaciones específicas y es así, pues esperamos que en los próximos meses vea la luz y sea disponible y pueda ser de acceso para todos los palmicultores. Ojalá. Esperemos que así sea. Bien, César Díaz nos hace un par de preguntas. La primera es si este ejercicio es comparable con otros similares que se hayan hecho de pronto en otros contextos, bien sea con la palma u otro tipo de cultivos. Digamos, en general de este tipo de ejercicios, yo creería que no. Son, digamos, herramientas que estamos desarrollando nuevas a la medida del sector palmicultor. Como les decía, en el caso del modelo de cultivo, estos modelos siempre se han quedado en el ámbito académico y científico. Nosotros queremos llevarlos o a traerlos al nivel productivo, que sea una herramienta de fácil uso, de fácil interpretación para el palmicultor. En el tema de las herramientas de la información meteorológica, climática, por ejemplo, pues creo que todos conocemos esos portales locales o nacionales que no tienen toda la información, que son de difícil acceso, que tienen vacíos en los datos. Nosotros estamos integrando información para que eso no suceda y para que se pueda consultar, para que toda la información esté disponible y se pueda consultar de forma rápida, amena, interactiva. Y creo que eso también es una herramienta diferencial que creo no está disponible en nuestro medio. Ok. La segunda pregunta de César es, ¿cómo se considera la frecuencia de muestreo según la importancia de cada variable dentro del modelo? ¿Puede suceder que una variable sea más importante que otra según la frecuencia con la que se toma? Sí, digamos, si hablamos del modelo de cultivo en particular, según entiendo la pregunta, pues obviamente necesitamos la información con la mayor resolución temporal posible, ¿cierto? Si, por ejemplo, hablemos de productividad, que es en últimas esa variable de salida importante que utilizamos para que también se utiliza para calibrar el modelo, pues de pronto tener productividades o producciones anuales, aunque es posible utilizarlas para el modelo, no sea la mejor estrategia. A mí me gustaría tener mejor productividades o producciones mensuales y mucho mejor aún si las tengo semanales, ¿cierto? Porque entonces puedo identificar mucho mejor las fases del proceso y ver cómo está creciendo la palma, ¿no? Entendiendo que este modelo del cual estamos hablando puede correr o corre en escala diaria. Es decir, yo puedo saber día a día qué es lo que está pasando con esa palma.
Muy bien, nos quedan dos preguntas de momento, Carlos. La primera de ellas la formula Carlos Valderrama y te pregunta ¿cómo mides las variables nutricionales y si esas mediciones son en tiempo real? Sí, como les decía, para el tema de la estimación de la concentración de nitrógeno de los nutrientes, pues uno, viene la información de los muestreos foliares periódicos que hace la plantación, ¿cierto? De los resultados de los análisis foliares, que en la mayoría de los casos pues van a representar una condición, la condición promedio del lote o la condición promedio de la UMA, dependiendo cómo se esté trabajando, ¿cierto? Esa es la información que yo voy a asumir que es la información real, que es la información cierta, porque es la que siempre hemos venido utilizando. Y la información, la otra información, pues es la información del satélite, información que debe estar, seguramente es muy difícil, ¿cierto? Que la fecha en la cual pasó el satélite coincida con el momento en el cual se realizó el momento del muestreo. Tenemos una tolerancia más o menos un mes, ¿cierto? Y buscamos la imagen que sea la adecuada, que no tenga nubes, que esté sobre el área que queremos analizar y las emparejamos, ¿cierto? Entonces esa información viene del satélite. Otra alternativa que también vamos a explorar y que estamos consiguiendo levantando los insumos es, pues, ¿qué tal si la información no viene de ese sensor montado en un satélite, sino viene de un sensor montado en un dron? Drones que hoy pues ya en muchas de las plantaciones cuentan con estos equipos y que también entonces pueden generarse este tipo de modelos a partir de esa información. Muy bien, y la última pregunta, Carlos, le formula Elkin Ruiz y pregunta ¿cómo estiman la densidad de los racimos? Pensando en determinar en qué momento cambiar el modelo de acopio. Bueno, con respecto al último caso de estudio, como les digo, pues viene de la información histórica, ¿cierto? De cuál es la productividad, de cuál es el rendimiento de esos lotes, de esos diferentes lotes, y yo en la medida en que empiece a ver esas productividades variables, que tengo lotes que he perdido palmas por PC, que ya voy con determinado porcentaje por debajo de lo que se esperaba, ¿cómo entonces en determinado momento empiezo a cambiarla o pensar en cambiar la configuración? Obviamente esto no es algo que vamos a hacer cada 6 meses ni cada año, pero sí, cada cierto tiempo puede que yo coja mis datos históricos, pueda ver cómo está funcionando mi sistema de transporte y plantearme la posibilidad de que haya que realizar esos cambios o esos movimientos. Muchas gracias, Carlos. Se nos quedan preguntas en el chat. Infortunadamente, por cuestiones de tiempo, no alcanzamos a resolverlas. Intentaremos poder hacerlo en este rato, estar en contacto con ustedes para resolver sus inquietudes. Muchas gracias a todos por sus preguntas y pues a ti, Carlos, nuevamente por estar atento a responderlas y por acompañarnos. Antes de ir a la evaluación y cierre del seminario, quiero contarles nuevamente que Cenipalma tiene a disposición de todos los palmicultores las cepas de hongos biocontroladores para el control integrado de insectos, plagas y enfermedades del cultivo de la palma de aceite. Recuerden que mayor información a través del correo electrónico cepario@cenipalma.org. También quiero recordarles que tenemos disponible en el Centro de Documentación Palmero el libro Los híbridos interespecíficos O por G de palma de aceite, una publicación muy importante del Centro de Investigación que todos ustedes pueden adquirir. Recuerden que pueden solicitarlo en el correo electrónico cipalmero@fedepalma.org. Y bueno, para finalizar esta misión de Colombia Palmera en línea, queremos invitarlos como es habitual a que evaluemos este espacio. Recuerden que la retroalimentación que nos dan es muy importante para seguir generando contenidos de su interés. Vamos a eh, compartirles en el chat el link a través del cual pueden acceder a nuestra plataforma para responder la siguiente pregunta. ¿En qué grado contribuyó la información suministrada en este seminario a la productividad y sostenibilidad del sector palmero colombiano? ¿En un grado alto, medio o bajo? Los invitamos a que ingresen, nos regalen su respuesta. En este momento tenemos 99 participantes en sala. En algún momento fuimos cerca de 130, un poco más de 130 personas en este espacio, una participación muy importante. Por lo tanto, es muy valioso para nosotros
conocer sus impresiones, que nos regalen esta evaluación para poder seguir mejorando este seminario para todos ustedes. ¿En qué grado contribuyó la información suministrada en este seminario a la productividad y sostenibilidad del sector palmero colombiano? Tenemos en este momento 29, 30, 31 respuestas. Juan Carlos Vélez, nuestro compañero líder de formación y capacitación de Sanipalma, nos está acompañando también en esta parte de evaluación. Juan Carlos, no sé si quieras que los veamos en este momento. Perfecto. De las participantes o de las respuestas que recibimos, un poco más de 35, ante la pregunta de qué en grado contribuyó a la información suministrada, en un grado alto 24 participantes, medio 14, bajo 1. Recordemos, por favor, que estamos abiertos a través de nuestras redes y formas de comunicación, de recibir todas sus aportes y sus inquietudes para seguir mejorando este espacio para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno. Posterior a la evaluación, entonces, para finalizar, hacemos una invitación especial a nuestros palmicultores. Los invitamos a que se afilien a Fedepalma. Recuerden que el proceso de afiliación se simplificó. Aquí en pantalla pueden ver ustedes los 5 sencillos pasos para afiliarse. Los invitamos a que hagan parte de nuestra federación. Tenemos aquí en pantalla los números telefónicos a los que se pueden comunicar para recibir información o a través del correo electrónico atención@fedepalma.org. También queremos decirles que no olviden seguir escuchando Palmeros en Acción. Tenemos un nuevo capítulo, el podcast de la palmicultura colombiana. Lo encontramos en Spotify y YouTube. Mantengámonos conectados. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales para estar enterados de las últimas noticias, no solo del podcast, sino también de nuestra palmicultura. Les queremos contar también que nuestro próximo encuentro de Colombia Palmera en línea será el próximo 5 de junio. Nos han estado preguntando a través del chat en esta tarde cómo poder acceder a la grabación de este webinar, de este seminario y de los anteriores. Pues bien, aquí les tenemos el QR en pantalla donde pueden acceder para descargar, escuchar, revisar las sesiones grabadas, tanto sesiones anteriores como esta que próximamente estará allí disponible para todos ustedes. Finalizamos entonces este espacio agradeciendo nuevamente a Carlos Bojacá por su conferencia, a todos ustedes por hacer parte de Colombia Palmera en línea. Esperamos verlos pronto. Buenas noches.